Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días, soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM, son las 10:08 de la mañana. Estamos en el 95.5 en Lima, pero estamos también en 65 ciudades a lo largo y ancho del país. Estamos en YouTube, en Exitosa Noticias. Estamos en el Facebook en vivo. Estamos en Twitter, en @exitosap. Estamos en todo el Perú y por todos los medios. Quiero comenzar el programa el día de hoy. Entiendo, no lo oí lamentablemente, no he oído textualmente lo que ha dicho Laura Bozzo. Con respecto a la entrevista tumultuosa que tuvimos el día sábado. Y yo no, por lo que entiendo, ha dicho que se le tendió una trampa. Yo no entendí, sinceramente. O sea, ha sido una entrevista absolutamente respetuosa, absolutamente cordial. Laura Bozzo es un personaje importante, no solo en la televisión, sino en la vida nacional. Y yo pensaba que tenía el derecho a ser escuchada sobre su juicio, sobre si hubo o no un intento de extorsión por parte de Fernando Olivera, sobre que si fue medida con la misma vara que a los otros acusados en los procesos, sobre su relación con el gobierno de Fujimori y Montesinos, y también en determinado momento había que hablar de la televisión. Porque si estamos hablando de Laura Bozzo, es porque Laura Bozzo salía en televisión, y sobre las características del programa que hacía, y si los casos eran reales o no eran reales, si la gente que participaba era testimonios reales o eran en realidad especie de actores populares. Y eso también es algo de lo que hay que hablar. Por supuesto que sí. O sea, a estas alturas ese tipo de programas se están poniendo al final. Las historias en las que están basadas la historia en la que está basada este programa es real, pero los casos son dramatizados. Porque eso es lo que en general ocurre en este tipo de programas, ¿no? Y es más, tuvo la oportunidad incluso de hablar de algo que resulta siendo contradictorio, ¿no es cierto? Porque pese a la contra que tenía de la mayor parte de los medios y de la crítica que había de una parte de la sociedad en contra de ella, sus programas han tenido un éxito innegable. Y ese éxito necesita tener una explicación, y la explicación que se pretendió dar esa noche de todos los que estuvimos en él es que tocaba temas que realmente eran trascendentes para la gente. Pero a mí, sinceramente, me parece que no tiene ningún sentido, o sea, decir que se le ha tendido una celada, que se le ha querido destruir. Yo creo que pocas veces ha tenido la oportunidad de decir todo lo que ha dicho esa noche. Es más, ocurrió algo que me sorprendió en las redes sociales. No sé si ustedes vieron la votación en las redes, 74% a favor de ella. 74%, no había pasado nunca, ¿no? Entonces, yo lamento sinceramente lo que ocurrió. Me parece que en fin, no quiero ni acordarme de lo que pasó ahí, pero demos la vuelta a la página. Vamos a conversar el día de hoy con Luis Solari. Él fue presidente del Consejo de Ministros, él es médico, y vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en la... De todo un poco. De todo un poco, exactamente. Salchipapa, más papa que salsa. Sí. Y comencemos por... Así es la política peruana, más Sí papa puede, que salsa, pero, ¿no? pero política peruana que está venida, pero a menos... No está tan complicada, parece complicada, pero los que hemos estudiado análisis político estratégico tenemos una mirada distinta que mucha gente que simplemente da su opinión como debe ser, ¿no? Claro, académica, ¿no? Pero, por ejemplo, justamente a raíz del fenómeno de Laura Bozzo y de todo el contexto político en el que se dio. Es decir, supuestamente lo que ocurrió fue un proceso de sanación en el Perú, ¿no es cierto? O sea, se acababa un régimen que era un régimen de control de medios, un régimen corrupto, un régimen antidemocrático, ¿no es cierto?, manipulador, y era reemplazado por la democracia, que además venía envuelta, ¿no es cierto?, de la bandera de la pureza y de la anticorrupción. Y lo que hemos tenido al final de todos estos años es que en política económica se siguió haciendo básicamente lo mismo, es decir, básicamente se ha hecho lo mismo que empezó Hurtado Miller,
Y ahora resulta que nos estamos enterando de que se había montado todo un sistema de corrupción que terminó reemplazando al anterior, ¿no? Y que involucró prácticamente a todos los gobiernos. Bueno, vamos por partes. Vamos primero por lo de Hurtado Miller. Hay una diferencia notable entre lo que pasó en la década de los 90, no por Hurtado Miller ni por Fujimori, sino que ese era el mundo de ese momento. Y lo que pasó a partir del 2000. A partir del 2002 comienza en el mundo una demanda de exportaciones de América Latina. Y todo el gobierno de Toledo, el crecimiento económico nuestro y de América Latina fue por esa demanda de exportación. En la segunda mitad se agregó inversión privada y consumo privado. Entonces ha ido cambiando conforme ha ido cambiando el mundo. Obviamente se frenó en el 2009, ¿no es cierto? Y se frenó todo, pero nosotros hemos seguido creciendo. Ahora, los únicos países que tienen más de 40 años de crecimiento ininterrumpido son Chile, India y China, los tres. Por eso ellos tienen una especie de vacuna, ¿no? A unos los protege a haber trabajado el precio del cobre, como Chile. A la India y a China los protege su gran mercado de consumo. Entonces, digamos que económicamente, en cambio, durante todos los 90, el Perú tuvo una balanza comercial negativa. Y entre el 2000 y el 2010, la balanza comercial del Perú fue súper positiva. Casualmente, ahí hemos guardado plata que nos ha servido hasta para decir después, oye, no, sí, ahí tengo 20.000 millones para la reconstrucción. Y en la parte política, lamentablemente, nosotros tenemos muchos actores invisibles, eso es uno. Y dos, tenemos muchos intereses en juego. Por ejemplo, Toledo, que había manifestado y expresado un interés público por la democracia, terminó teniendo un interés personal, porque hasta su partido lo terminó destruyendo. Exitosa. Desde el gobierno de Alan era un interés partidario, con un modelo partidario, un modelo de gobierno que correspondía al siglo XX. Entonces, hasta ahora nosotros políticamente no hemos ingresado al siglo XXI. Y ahora, con el gobierno de Humala ya fue una catástrofe. Ya, pero la pregunta era si la gente que estaba alrededor de él, como usted mismo, doctor Solari, no podían percibir la clase de persona que tenían al frente. Es decir, yo he conversado, por ejemplo, con gente que incluso trabajaba en su seguridad, y había un momento en que iba una ambulancia atrás, porque el señor presidente de la República estaba borracho todos los días. Todos los presidentes. Todos los días. Todos los presidentes andan con ambulancia atrás. No, pero en el caso de él en particular, era por los excesos que tenía con el alcohol y sus legendarias llegadas tarde, tenía que ver con eso. Entonces la pregunta que uno se hace es, la gente que estaba alrededor de él no se daba cuenta de la fragilidad, digamos, emocional que eso le daba a una persona que tenía que tomar decisiones tan importantes. Miren, lo normal es que los periodistas saben más que los ministros. Eso es lo normal en el Perú. En una democracia avanzada, eso es lo anormal. Pero eso es lo normal en el Perú. Y el problema es los actores invisibles. O sea, acabamos de tener un presidente, Humala, y después han salido unos audios. ¿Usted se imagina que si alguien estuvo chantajeando al presidente durante 5 años con audios? ¿Y qué hay de todos los Vladivideos que Fujimori sacó de la casa de Montesino? Pueden estar siendo utilizados para chantajear a gente que esté en el poder. Pero no solamente los que sacó Fujimori. No, todo. O sea, en el camino, y eso es un tema que no nos debe pasar esta vez, desaparecieron mucho. O sea, se habla, por ejemplo, el video de Mome, digamos, director de la República. Él dice que fue a conversar sobre la guerra con Ecuador. Sí, o sobre y varias veces. Los canarios verdes. No sé, pero ¿alguien ha visto ese video? ¿Por qué no lo hemos visto? ¿Quién? O sea... o el video de Schutz, que no existía. Supuestamente estaba clasificado entre los videos, digamos, de contenido, de contenido personal, y de repente aparece un video donde hasta aparece dinero de por medio, ¿no? Por esa razón. Entonces, o sea, ahí pasó algo tremendo. Con este episodio más reciente, ¿no es cierto? Analicemos solo el más reciente, el que la gente tiene fresco, los audios de Humala. Ok, alguien los oculta para que sea presidente. Alguien los oculta políticamente o alguien los compra para utilizarlos políticamente. Ya tenemos la posibilidad de que haya un vendedor, que es el grabador, más un usuario que es el que los paga. ¿Y para qué los paga? Para que no sea, para que sea, pero después cuando ya esté en el gobierno, lo ha tenido prisionero de este audio
han hecho lo mismo con otros audios o videos Exitosa. que sabemos existen, ¿no? Entonces, ahí se da usted cuenta la situación delicada en la que estamos en este momento. Por eso cuando el grupo fujimorista sacó sus 73 congresistas, yo hice una entrevista para Expreso, que verdad que era un marciano. Dije, por fin control político, ¿no? Control político, y lo hemos visto con los decretos legislativos. Control político significa que el gobierno y los políticos convencionales no pueden hacer lo que le da la gana porque hay alguien en el Congreso que va, ¿no es cierto?, a hacer un contrapeso. Sin embargo, hay que recordar, y esta es la parte importante que ya tiene que ver con la encuesta que sacó Ipsos Apoyo ayer, ni el gobierno, que ganó pues el poder efectivo, el ejecutivo, ni el fujimorismo, que ganó este poder congresal, ha podido capitalizarlo en apoyo popular. Y ese es el problema que nosotros tenemos en este momento. Ninguna fuerza es capaz de capitalizar en un apoyo aluvional que nos garantice, por ejemplo, lo que le garantizó a Lagos en Chile, ¿no? Terminar su gobierno con 70% de aprobación. Entonces, y eso es porque yo acá tengo de un artículo que hice justo para una revista de una universidad chilena, los votos reales que recibe el grupo fujimorista para esos 73 fueron 24%. Solamente que los artilugios electorales y Claro, etcétera, los procedimientos de elección son los que te permiten que ocurra. Esto correspondía a 31 escaños. Ok, lo convirtió en 73, lícitamente ganado. Esas son las reglas del juego. Pero ese 32% que tuvo Keiko en la primera vuelta, que para el Congreso fue 24%, ella se mueve por ahí en la aprobación. 34%, 33%, no ha podido jalar para arriba. Significa que ellos tienen que trabajar seriamente y políticamente, pero vemos más de lo mismo. Ahorita queda cuchilleo por a ver quién es el presidente del Congreso, cuchilleo a ver quién es el presidente de la Comisión de Constitución. Pero eso que está diciendo, doctor Solari, lo que nos muestra es una tremenda fragilidad de la clase política y una vez más la oportunidad que aparezca outsiders o fuerzas pero así. Tampoco, o sea, por ejemplo, pero tampoco un contexto... en la encuesta de ayer tampoco, Guzmán sale mal. Todos, Guzmán, los nuevos, todos tienen mucho más desaprobación que la aprobación. O sea, significa que, y gracias a eso el Perú camina, ¿no? Viene Belaúnde, todo el mundo se trepa al micro, las ilusiones, las esperanzas, de evaluación, terrorismo. Ok, ya, vamos ahora por Alan. Se trepan al otro bus con un chofer nuevo, ya, otra línea. Boom, hiperinflación. Se trepan con Fujimori, corrupción. Se trepan con Toledo, tampoco. Entonces, nosotros vivimos a expensas de la esperanza ciudadana de que el futuro realmente podrá ser distinto. Y esa es la razón por la cual vemos que si aparece, y ese es el fenómeno latinoamericano en este momento, aparece gente nueva, ¡boom! El caso Macron es acá y en el mundo. O sea, obviamente estamos en una situación... Pero, por ejemplo, lo que está ocurriendo en este momento en el Perú con la clase política, que hay un enorme descrédito y que se celebran los resultados en las encuestas que tienen una fragilidad, ¿no? Son como de vapor, ¿no es cierto? Pero o sea, en este contexto, por ejemplo, han ocurrido dos cosas significativas en los últimos días. La ministra diciendo que todo este tema del dengue ya está superado, cuando ayer hemos visto a Fabricio Escajadillo mostrando absolutamente lo contrario en el norte. Canal 2. Claro, en punto final, Fabricio simplemente recorriendo lo que está pasando en los hospitales. Nada, simplemente tomando una foto al momento. Peor, hoy día, y eso se complementa con lo de hoy día, no sé si ha visto, una protesta de los médicos en la puerta de Neoplásica. O sea, ¿qué obsesión tiene la ministra con Neoplásica? Ahora resulta que no solamente les ha quitado el tarifario diferenciado, que era recursos propios para INEM, sino que el seguro, vamos a suponer que cualquiera de nosotros estamos en el Seguro Integral de Salud, y nos sale un tumor, pues. ¿Y queremos ir a INEM primero? No. Tienes que ir primero a tu hospital, que tu hospital te haga un trámite. No, si es un tumor agresivo, cuando llegas a INEM ya tienes metástasis, ¿no? Entonces, simplemente para bajarle el flujo de recursos a INEM. O sea, como no le han podido dar la vuelta con el decreto legislativo que le quitaba todas las potestades a Neoplástica, entonces ahora lo quieren asfixiar económicamente. ¿Por qué no le pagan los 120 millones de soles que le debe el CIS? El CISA, ¿Por qué no le pagan?
para estrangularlo financieramente. Entonces, más esto que hemos visto, que nos mostró ayer Canal 2, realmente nos muestra que claro, tenemos... porque el mensaje que, por ejemplo, daban los médicos el día de ayer es el sistema de salud antes de la catástrofe ya estaba colapsado. Es decir, ya no había una capacidad de atención, el nivel de atención primario estaba totalmente en crisis, Bueno, el 80% de las postas médicas y del nivel primario no tenían ninguna capacidad de prestar los servicios más elementales, estaban despidiendo médicos, habían médicos impagos por 3, 4 meses, no había insumos, no había medicamentos, y encima de eso nos viene el fenómeno del niño. Bueno, entonces, y no le puedes decir, pues, toda la gente, todo está bajo control, y cuando alguien dice lo contrario, es un psicosocial, ¿no? Bueno, eso en cualquier otro país, en 72 horas le habría costado el puesto al ministro o a la ministra, ¿no? En cualquier otro país, ¿no? O sea, te estás mostrando una realidad, los casos en ascenso, simplemente por no haber hecho una hiperfumigación temprana. Esa es la única razón. Aparte de los problemas de gestión, el ministerio, cuando fue asumido por el gobierno actual, la ministra no se reunió con la comisión de transferencia. Hubo una comisión de transferencia donde habían 12 ministros de salud, más todos los demás salubristas, y asumió y no se reunió con la comisión de transferencia. Una viceministra le ha venido a pedir los documentos de la transferencia a uno de los miembros de la comisión en febrero de este año. Y si hablamos de la gestión anterior, ideologizados, preocupados en decirle a la señora, usted está enferma con insuficiencia cardíaca, está encinta, pase aquí, vamos a matar a su hijo porque ese es el tratamiento. Tratando de venderle al país que la muerte es un recurso terapéutico. ¿En qué universidad han estudiado esos tipos? No, pero esa es otra discusión, doctor Solari, que es el tema de las políticas es solamente para señalar que el Ministerio Final de Humala estuvo metido, preocupado por esas cuestiones, por hacer una agenda distinta a la que el país necesita. ¿Qué necesitaba el país? Oye, a ver, pasearse por todos los sitios. ¿Y qué le falta esta posta? ¿Qué le falta esta otra? ¿Y por qué razón? Porque sigue siendo en América Latina la desprotección de derechos sociales la causa de insatisfacción por la democracia, la causa de los populismos y todo eso. Claro, pero hay algo que no se entiende. Por ejemplo, se plantea la discusión, vamos a hacer los panamericanos porque hay plata para todo. Podemos hacer la reconstrucción y podemos hacer los panamericanos, podemos hacer lo que querramos. Pero inmediatamente volteas y te enfrentas a la situación en que el CIS le debe un montón de plata a los hospitales, que están despidiendo médicos por falta y personal de todos los niveles en el sector salud por falta de recursos, de que no hay, o sea, para resolver los problemas reales de la gente, ahí no hay dinero. O sea, hay una contradicción, una de las dos cosas tiene que ser falsa. Cuando uno pone a las personas equivocadas a hacer algo que dicen que saben y no lo saben hacer, ¿cómo lo van a hacer? Mal. Si tú pones a alguien a gestionar y esa persona se para y llama a un montón de gente que están como ellos, parados en un cuarto oscuro y que no saben nada. O sea, ¿qué debería ocurrir, doctor Solari? ¿Debería salir la ministra de Salud? Mira, el problema en el Perú es un problema de gente. ¿Por qué no se agarra con los pantalones abajo de una catástrofe? Porque no hay carrera pública. ¿Y por qué no hay carrera pública en el Perú? Si hay en Colombia, en Chile, en Brasil, en Uruguay. ¿Por qué no hay? Porque hay personas que han impedido que haya, pues, para que cuando lleguen al gobierno, carnetizan pues todo el poder del Estado. Yo he estado hablando en las últimas semanas del bendito tema del personal de confianza, donde terminas eligiendo por razones políticas a una franja enorme de funcionarios que son los que toman las decisiones y en demasiados casos no están guiadas por el interés de la gente, sino por su propio interés y son los que están yendo presos ahorita. Es que cuando el ministro deja que los funcionarios tomen las decisiones y no él, significa que ese ministro es una nulidad. No le sirve a la historia del Perú, no le sirve a la gente, no le sirve a los pobres, no le sirve a los olvidados. Porque esos funcionarios, mira, el Estado, ¿qué hace? Gestiona la cuestión pública. ¿Y qué es la cuestión pública? Lo que le interesa a todos. Y tú pones en el Estado unos fulanos que cuidan sus intereses, que se arreglan. Entonces, a las finales, tú te puedes dar cuenta, a la final hay 30% de pobreza. ¿Qué significa eso? 8 millones, 7... ¿Sabes cuántos siglos llevan esas familias esperando que se les resuelvan la pobreza? Simplemente porque hay gente que en la toma de decisiones no le da la gana. Mira, en el 2004, mi querido Nicolás, otra vez lo voy a decir, a ver quién es el congresista que tiene pantalones y le meten una acusación constitucional a 4 presidentes. 2004, una ley que revoluciona la producción rural del Perú para convertirla en asociativa, lo que hacían ancestralmente,
para llenar los mercados del mundo con nuestros productos y que se resuelva la pobreza rural. ¿Sabes por qué no ha sido reglamentada? Porque un sistema de ese tipo baja la tasa de interés al 25-20%. Entonces se le friega el negocio a los prestamistas rurales del Perú. Entonces, ¿y quién es el responsable de que eso no se haya aplicado en el Perú? 13 años, ¿eh? 13 años, ¿eh? ¿Por qué no se ha aplicado en el Perú? Porque hay gente del Ministerio de Economía y Finanzas que le cuida pues los intereses a los grupos de poder. Esa es la verdad, mi querido. Entonces, es un problema de personas. No es un problema de... A mí me hace gracia, ¿no? Vamos con esta ley, vamos a hacer la reforma electoral, con esto arreglamos el Perú. Por favor, es un problema de personas. No tenemos carrera pública, cualquier hijo de vecino se convierte en funcionario del Estado, que hoy día maneja 142.000 millones de soles. Y cuando yo estaba, 35.000, 142.000. Y pones a una gente que no sabe ni siquiera planchar una camisa. Llamemos a la planchacamisa, a la lavapiés, a alguien, hermano. ya hay que tomarlo así. Última pregunta, doctor Solari. Esa es la cruda realidad. Ahora, ¿y este programa de PPK, el programa de televisión Conversando con PPK? Ayer hice el esfuerzo y vi la entrevista completa con la ministra de Educación. Te felicito, un gran y no esfuerzo. entendí, sinceramente no entendí de qué se trata. Mira, ¿Qué es lo que...? Voy a extender mis 140 caracteres del Twitter, ¿no? He dicho, la figura presidencial en todos los países del mundo, y sobre todo en los regímenes presidenciales, tiene su luz propia. Tiene su luz propia que tú la tienes que saber administrar políticamente, como en todo lo que tú quieras. Pero ¿qué han hecho los comunicadores no políticos del gobierno? Porque ellos no saben comunicación política. Han sustraído la luz propia del presidente, de la figura presidencial. No olvidemos quién es, ¿eh? Y la han reemplazado por una luz artificial, jurando que eso va a crear... Porque la encuesta, un vínculo... La encuesta artificial. Claro. Artificial. Claro, o sea, un vínculo supuesto del presidente directo con la gente. El liderazgo, tienes que entender estos fulanos que el liderazgo es una cosa natural, que sale como el aire que respiramos, sale como la transpiración por los poros. No es, tú construyes un liderazgo, terminas pues como Hitler, ¿no? Entrenado frente a un espejo y entrenado frente a un suicidio. O sea, la encuesta de ayer es muy mala para el gobierno, es muy mala. Solo tiene aprobación en el AB más que la desaprobación. Solo tiene territorialmente aprobación en el oriente. O sea, es muy mala. Por eso es que no se manda por el indulto. Porque en esas condiciones políticas él incendiaría. ¿Incendiaría realmente? O sea, habría una resistencia, ¿no? De los medios, está claro, y de un sector que es políticamente muy activo. Lo que pasa ayer, los de apoyo muy ingeniosos, hay que felicitar a Alfredito Torres, hacen una pregunta y una contrapregunta. ¿Usted cree que hay que indultar a Fujimori? Sí, 59%. Y después le hace una contrapregunta a ver cuán cierto. Dice, oiga, ¿y usted cuál cree que es la solución para el caso del presidente? Una ley que lo pueda ir a su casa para arresto domiciliario, que lo indulten o que siga preso. Siga preso y arresto domiciliario es 61%. Prácticamente estás con el 59%. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que eso es una respuesta, porque el peruano es generoso, él quiere la paz, el peruano es una persona conflictiva. Pero en la contrapregunta resulta que solamente 24% quiere realmente el indulto. Entonces, más la aprobación territorial de PPK, no es que él esté chantajeado, prisionero. Él está ante una realidad, que ninguna de las dos fuerzas, porque miras la aprobación de Key ya salió a defender a su papato y pum, se le cae la aprobación. Y Key, pum, se le cae la aprobación. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que ninguna de estas dos fuerzas, la que tiene el poder real y el poder del Ejecutivo y la que tiene el poder del control político, entre julio y la fecha no han podido ganarse la ciudadanía como todos quisiéramos que sucediera, para que esta democracia fluyera como todos queremos que eso, como quiere Laura Bozzo, como quieres tú, como quiere la persona que nos está escuchando. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, esperar el siguiente mesianismo político pues en el Perú. Que pase el próximo outsider. A menos de que haya una situación en que haya gente que realmente... ¿Quién cree pues, que con esta norma electoral se van a arreglar los problemas políticos del Perú? El peor político, como el peor abogado, es el que cree que el derecho va a cambiar la realidad. Cuando todos los buenos juristas saben que el derecho regula una nueva realidad. Nos quieren imponer una vaina con el Congreso con la que la mayoría no está de acuerdo.
Tú has leído la ley de paridad, esta cuestión, ¿qué dicen las encuestas? Congresista por méritos propios, no si es hombre o mujer. Que lo pongan en las encuestas para ver que vean la respuesta. Por mérito, ¿por qué nos quieren endilgar? Porque tienen el poder. Yo le agradezco mucho al doctor Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, por estar con nosotros. El dueño de la indignación hoy día. Muy bien. ¿Cómo no vives indignado con una situación como esa? Y encima te Claro, siguen o sea, a mí lo que me sigue resultando una incógnita es en qué va a terminar esto, porque si, como se supone va a ocurrir en el mes de junio, va a haber un desborde de información, ¿no es cierto? Un tsunami, nos vamos a enterar de todo lo de los brasileños, ¿no es cierto? Y la red de corrupción en el Perú. Y ahí se supone que cientos de personas. ¿No? O sea, y eso va a ser destructivo para la clase política. De repente, Alan García tiene la esperanza que él se va a salvar, pero no va a quedar nada en términos de imagen de ninguno de los partidos que nos han gobernado en los últimos años. Entonces, ¿quién va a capitalizar eso? Eso en este momento es una incógnita. Es una incógnita. Muchas gracias. Los indignados, igual que en España. Muchas gracias a Luis Solari por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Gracias también. Vamos a conversar sobre el caso de Edu Saetón, el músico y conductor de televisión, cuya condición ha sido cambiada de detención a no prisión efectiva, y esto ha provocado indignación. Vamos a hablar con la madre de la víctima, la señora Rosa Galeno, y vamos a la hija de la víctima, perdón, la señora Rosa Galeno, hija de la señora Coronado, y vamos a tener más en el programa el día de hoy. Va a estar el doctor Mario Amoretti también para hablar sobre el tema del habeas corpus de Fujimori. Va a estar el congresista Richard Arce, al que sacaron de la Comisión de Ética, a ver qué está pasando en el Frente Amplio. Y va a estar Miguel Palacios, decano del Colegio Médico del Perú, para hablar sobre la gravísima situación de la salud pública en el Perú, a la que, no sé, y explicarnos un poco el psicosocial del que habla la ministra de Salud en los últimos días. Muchas gracias a Luis Solari. Un gusto. Antes de la pausa, mensajes de nuestros auspiciadores. Le voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 54 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Y tenemos otro mensaje. Amigo taxista, afíliate a Subix, la aplicación de taxi 100% peruana, que solo te cobra 10% de comisión. Bájala del Play Store como Subix Conductor. Llama a los teléfonos 977-679-095 o al 947-248-488 o entra al Facebook de Subix. Solicita tu fecha y hora de capacitación. Pásate al equipo ganador de conductores afiliados a Subix, la aplicación de taxis 100% peruana. Regresamos.